Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez no es del podcast, este contenido es para otro de nuestros canales, para el canal de YouTube y quizás para el Telegram. Lo estamos revisando, estamos aquí con Aliro. Antes de saludar a Aliro, recuerda que se viene la semana de ETFs a finales de agosto, así que si no estás suscrito, www.inversapiens.com/ETF22. A finales de agosto Nico ahí nos va a estar sorprendiendo con 3 clases donde vamos a hablar de mercado, de los ETF, de cuáles son sus ventajas, sus desventajas y obviamente cuál es el escenario económico actual y bueno, el posible en el mediano largo plazo. Recuerden que los ciclos económicos se repiten. ¿Qué vamos a hacer hoy día antes de saludar a Liro? Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poquito de análisis técnico, vamos a introducir el tema de resistencia y soporte en los precios, en los precios de los activos financieros y vamos a analizar un poquito el dólar peso para entender por qué la zona de 870, 880 es una zona que debería comportarse como una resistencia, perdón, como un soporte importante desde que entró el Banco Central chileno a intervenir el precio porque estaba subiendo mucho. Así que, antes de entrar al video y proyectarle en la pantalla, ¿cómo está, querido Aliro, la estrella de este programa? Súper bien, Carlito, muchas gracias. Súper bien, contento de estar nuevamente aquí en el canal de YouTube. Y antes que se me olvide, tienen que suscribirse también al canal de YouTube. Está ahí la campanita abajo. Eso, Buena. porque vamos a estar semanalmente, ¿cierto? Subiendo videos aquí en el canal. Y hoy Sí. día, en especial, estoy con ánimo de aprender. Sé poquito de análisis técnico, así que como tú eres el crack máximo, voy a estar ahí aprendiendo. De uno de los grandes. Vamos a Vale, la Aliro, pantalla, con los ¿no? piropos. Estamos todos aprendiendo, así que bueno, voy a proyectar pantalla y vamos a avanzar. Lo que vamos a hacer es que les voy a proyectar, yo uso una herramienta que se llama TradingView, que es gratuita, obviamente tiene una versión pagada, pero la verdad que para los que están partiendo en el análisis técnico, cumple, y más que cumple, es una herramienta extraordinariamente buena, súper completa, que no solamente tiene activos financieros, sino que también tiene indicadores macroeconómicos. Pero yo hoy día me quiero centrar, en el dólar peso. ¿Ya? Entonces aquí estamos tapando ahí, pero yo acá ya me vine al activo al dólar peso. Obviamente hay que crearse una cuenta, bla, bla, bla. No, no quiero perder tiempo en eso, sino que les quiero mostrar, les quiero mostrar la definición, les quiero explicar la definición de soporte, resistencia y por qué pienso que la zona de 870, 880 podría ser una buena zona de soporte de esta caída, ¿ya? O sea, que detiene la caída. Ya. Voy a ir para atrás. En este gráfico que están viendo acá, cada vela representa un día. Eh, y yo me puedo ir por mucho tiempo atrás, ¿ya? Eh, Aquí vamos a sacar esto, vamos a sacar eso. Y estamos acá en el 2013. Incluso podría ir quizás más atrás, pero bueno, no importa. Ya, con esto es suficiente. Vamos a ajustar, listo. Ya, Libro, ¿estáis atento? Estoy atento, Entonces fuimos a TradingView, nos creamos una cuenta, pusimos la paridad eh, USD-CLP Claro. y no activamos ninguna otra herramienta. O sea, No hemos si yo me... activado nada más. Ya, No hemos bacán. activado nada más. Entonces, ya. ¿Qué son las zonas de soporte y resistencia? Las zonas de soporte y resistencia, Liro, son zonas en la que los precios encuentran puntos en los que les cuesta seguir avanzando, ¿ya? Encuentran, como lo dice el término, si estamos bajando, si estamos cayendo, un soporte es una zona que detiene la caída. Por ejemplo, acá, desde esta caída, desde enero del 2016 a eh, enero del 2018, ¿ya? Acá hay una zona de soporte en los 580, 590.000 pesos. O sea, perdón, 590 pesos. ¿Ya? Te entiendo. Oye, Carlito, ¿te puedo hacer una pregunta al tiro que Sí. me surge desde ya?
me pasa algo, y es que, mira, ahí justo antes, desde el punto donde me dices que es un soporte, ¿Sí? yo estando ese día, antes de que efectivamente sea un soporte, ¿cómo identifico? ¿Cómo sé que realmente ese es el punto donde va a dejar de caer? ¿Cómo podría yo haberlo sabido? Mira, Porque ahora, como en perspectiva, podemos saber que ese fue el punto de soporte, pero antes, cómo pude haber inferido eso yo? Aliro, esa pregunta está buena. Primero es decir que no es tan fácil. Generalmente el análisis técnico no es para adivinar las cosas que van a pasar. Generalmente es para entender qué cosas pueden ser más probables. Y, Ya, y otra cosa importante es que si uno quiere hacer trading, generalmente las operaciones, de nuevo, no son para adivinar cuándo va a ser el soporte, sino que son luego de que ya descubrimos que puede ser un soporte o que hay un cambio en la tendencia, poder entrar con una operación de trading, ¿ya? Entonces, si estuviéramos en este momento, en febrero del 2018, teníamos alguna manera de entender que podía ser un soporte. La primera, aquí voy a ocupar un poco la herramienta, es que si tú miráis el gráfico en el largo plazo, ¿ya? Ahí, eh, si te fijáis acá, cuando venía en esta tendencia alcista, acá, acá dejó de caer, ¿ya? Cuando estaba acá subiendo y empezó a caer en el corto plazo, si te fijas aquí en ese punto, me voy a acercar un poquito para que no se vea tan pequeño, en ese punto dejó de caer. Por lo tanto, claro, ese punto se había transformado en un soporte en el 11 de mayo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? En este momento, en general, las zonas de soporte y de resistencia no es que sea una línea de precios, sino que no es una zona, ¿ya? No es una línea, no es solo una línea, puede ser una zona. Entonces, es muy difícil saber cuál va a ser la zona de soporte en este caso, pero teníamos de la data anterior, en la subida que se dio el 2014-2015, vimos que acá se convirtió en un soporte, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Entonces, cuando llega al 14 de marzo del 2018 por ahí y llega a esta zona y vuelve a rebotar hacia arriba, entendemos que este soporte se va haciendo más fuerte, porque mientras más veces llega a un punto y un punto de soporte y no lo logra superar, en este caso hacia abajo, ese soporte se va haciendo cada vez más fuerte. Lo mismo pasa con la resistencia. Entonces, si vemos un soporte o una resistencia que a lo largo de 5 años el precio ha intentado superarla muchas veces y nunca lo ha logrado, entonces esa zona de precio se convierte en un soporte o en una resistencia estructural, ¿ya? Y te lo voy a explicar con un ejemplo bien. En el dólar peso hay un ejemplo que es bien contundente, ¿ya? Voy a corrernos un poquito. bacán. Entonces, Oye, por soporte al una, hilo, un soporte es una zona de los precios de un activo ¿Mm? en que al precio le cuesta seguir bajando, le cuesta seguir cayendo. Es decir, que los compradores la masa de compradores se vuelve más grande que la masa de vendedores, ¿ya? Esa es una zona de Ya. soporte, como la que vemos acá. O Y sea una, que hay un factor psicológico que está afectando a los inversionistas cuando llegamos a ese punto. Es como que el conjunto de inversionistas piensan que no puede bajar más que eso, pero eso es lo que a mí personalmente, alguien que no cacha nada de análisis técnico, como que me cuesta traducir el gráfico en las decisiones que tomamos como persona a persona. Eh, En ese punto, el conjunto de los inversionistas entonces dijeron, está subvalorado el activo, entonces vamos a comenzar a comprar. ¿Eso es lo que pasa ahí efectivamente o no? Sí, técnicamente podríamos decir que sí. Ahora bien, em, nuevamente, acá es la zona donde el volumen de compradores se hace más grande que la zona de vendedores. Y puede ser que exista un precio psicológico, ya, o sea, en el Bitcoin se estipulaba, por ejemplo, cuando la primera vez que llegó a 10.000, se especulaba de que 10.000 fuera una zona de resistencia, porque era como un precio psicológico. La verdad que llegó a 10.000 y lo superó de una.
terminó llegando a 20.000 y en 20.000 se formó una zona de resistencia psicológica. Generalmente en los precios cerrados hay zonas de soporte o resistencia psicológica, pero no necesariamente tiene que suceder, ¿ya? Por ejemplo, acá la Comprendo. zona es 580, 590, ¿ya? Sí. Eh, pero, por ejemplo, la que te voy a mostrar ahora, que es la zona de resistencia de los 700, más o menos, claro, fue una zona de resistencia estructural y psicológica por harto tiempo. Entonces, fíjate acá, yo ya te expliqué lo que es un soporte, ahora te voy a intentar explicar lo que es una resistencia, que no es muy diferente. La voy a poner en otro color para que se entienda la diferencia. La vamos a poner en rojo, ya. Y lo vamos a clonar, porque obviamente no es una zona, no es un número, no es una línea, sino que puede ser una zona. ¿Ya? Lo vamos a poner ahí. Entonces, una zona de resistencia, Liro, es similar a una zona de soporte, pero explicada al revés. Es una zona en que cuando el precio está subiendo, es una zona en que la masa de vendedores se vuelve mayor a la masa de compradores y por lo tanto resulta ser un área de precios donde generalmente al precio le cuesta seguir subiendo, ¿ya? Y si tú miráis acá, y acá tenemos harto tiempo, acá yo tengo la versión gratuita, me sale harta publicidad, pero tenemos del 2015 al 2019, 2000, hasta casi finales del 2019, fíjate cómo intentamos superar acá una vez, ahí fíjate, voy a acercarme un poquito. Acá intentamos superar la zona de 700, 710 una vez, dos veces, tres veces lo intentamos, cerramos incluso algunos días sobre esa zona, pero volvimos a caer. Lo intentamos de nuevo, superamos la zona, pero resultó un quiebre de resistencia engañoso porque volvió a bajar. Después aquí volvimos a intentar y no pudimos perforar. Pasó harto tiempo, esto fue el 2016, pasó harto tiempo y después recién el 11 de septiembre del 2018, por esta zona, volvimos a intentar una vez. Después volvimos a intentar dos veces en octubre, después volvimos a intentar tres veces en diciembre. Entonces fíjate cómo intentó superar esta zona de 700, 710 pesos muchas veces y no lo logró superar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta zona se va convirtiendo a lo largo de los años y de los meses en una zona de resistencia estructural de este activo. ¿Ya? Entonces, ¿qué Claro, pasa? Sí, dale nomás, pregúntame. sí, tengo una duda. Ahí en el momento en el que esa zona de resistencia se bate, o sea, se rompe al alza, em, me pasa, por ejemplo, en ese periodo, después corrige a la baja y nuevamente está varios años intentando romper esa zona de resistencia y finalmente la rompe acá en el Sí, punto, claro, en ese punto que están marcando ahí. que ahí Entonces, estamos en el 2000, esto fue el estallido social, esto fue agosto, septiembre del 2019 más o menos. claro, y por ejemplo, para yo ponerlo en práctica, me lo imagino a mí utilizándolo, ¿cómo yo podría analizar de que esta vez va a ser distinto cuando Ya, volvimos a romper? ya mira, súper buena pregunta. Entonces, fíjate acá, que acá rompió el precio, acá rompió la zona. Pero generalmente los precios de los activos cuando rompen zonas estructurales, esto de nuevo no se puede generalizar, obviamente que hay excepciones, pero generalmente, no, al revés, no es que vaya a pasar siempre, pero sí lo podemos generalizar. Generalmente cuando los activos rompen zonas de resistencia o soportes estructurales, tienden a hacer un pullback, que significa que vuelven a ir a la misma zona. Generalmente puede pasar y pueden pasar dos cosas, que rebote y suba, o que simplemente haya sido un engaño de una ruptura de esa zona, ¿ya? Entonces fíjate acá cómo supera, hace el pullback y en el pullback no se logra consolidar y vuelve a las zonas anteriores, es decir, esta zona sigue marcando una zona de resistencia súper importante.
Mientras que acá, bueno, acá no supera, no supera, acá empieza a intentar superar, vuelve y acá fíjate cómo rompe. Ahí rompe por primera vez, me voy a acercar. Rompe por primera vez, hace un pullback, hace una segunda fuerza compradora, hace otro pullback, pero nunca deja de superar la zona, nunca vuelve a superar la zona hacia abajo. Segundo pullback, Claro, tercer pullback, y fíjate cómo igual cada vez estos mínimos que van volviendo fíjate cómo esos mínimos, este y este que van volviendo a la zona, cada vez son mayores. ¿Te fijáis cómo acá el primer pullback está más abajo que el tercer pullback? Entonces, claro. ahí te está dando señales de que esta ruptura no es falsa alarma, es una ruptura real. Entonces, ¿qué pasa? Y acá esto es súper importante. Cuando un activo pierde una zona de resistencia o de soporte estructural, ¿ya? Como en este caso el dólar perdió la zona de resistencia estructural de los 700 pesos, en general empieza un rally alcista o bajista del activo. El otro ejemplo muy típico es cuando Bitcoin el 2020 supera los 20.000, que los 20.000 habían sido la zona de resistencia más importante hasta esa época, y lo logra romper y empieza un rally alcista que llega a que Bitcoin en un par de meses llega a 60.000, a 67.000. ¿Ya? Entonces, cuando acá el dólar peso rompe los 700 pesos y lo confirma, entonces se viene este rally alcista. ¿Ya? Y ahora viene algo que es súper importante. ¿Qué pasa con la resistencia y los soportes? Que cuando son superados, ¿ya? Se convierten en el otro resistencia o soporte. A ver, lo voy a explicar de nuevo. Cuando se rompe una resistencia importante, es muy probable que esa resistencia luego se convierta en un soporte. ¿Ya? Y misma idea hacia abajo. Si se rompe un soporte hacia abajo, es muy probable que después ese soporte estructural se convierta en una resistencia cada vez que el precio quiera superar hacia arriba. Y te lo voy a explicar a ti que te gusta el Bitcoin con un ejemplo del Bitcoin. Eh, Veámoslo, veámoslo. ya, veámoslo. No se nos borra la línea acá, ¿cierto? No, 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 se quedan guardados. Pero mira, ya. Quizás va a quedar un poco más largo, pero puede servir. Fíjate acá cómo, acá tenemos un gráfico de Bitcoin, cada vela representa un día, y acá tenemos información desde el 2018, que es cuando llegó a 20.000, ¿ya? Eh, es cuando llegó a 20.000. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se ve clarito, mira. Lo vamos a clonar porque, como te dije, no es un precio, es una zona, no es un precio, es una zona, lo vamos a poner ahí. Y fíjate cómo acá teníamos la resistencia de los 20.000 dólares en Bitcoin, ¿ya? Desde el 2018, máximo histórico, ni siquiera por mucho tiempo, ni siquiera llegó a estar cerca de batirlo, pero aquí lo bate, ¿ya? Y bueno, y empieza el rally alcista, como hablamos, pero mira lo que pasa ahora. Ah, ya. ¿Qué pasó Qué cuando buena. llegó a este nivel de 20.000 dólares? Este nivel que antiguamente había sido una resistencia estructural súper importante, hoy día se está comportando como un soporte estructural Soporte. que va a ser difícil de vencer. Mm. Pero Carlos Aliro, ¿lo va a romper o no? No lo sabemos. Es súper Claro. difícil saberlo, ¿ya? Entonces, aprendizaje, por ejemplo, para mí sería que en un momento en el que vuelva a 20.000 sería un buen momento de compra. Obviamente escalonada, pero sí una buena señal para ponerme a comprar bajo un análisis técnico, ¿cierto? Sí, pero es que esto es probabilístico. Lo que te estoy tratando de decir es que probablemente cuando llegue a 20.000 hay una probabilidad alta de que no pueda superar el soporte hacia abajo, ¿ya? En términos generales, yo creo que el Bitcoin va a seguir cayendo, ¿ya? Me puedo equivocar, pero claro, ahora voy a volver al dólar porque el objetivo era explicarle un poquito qué pasaba o qué creía yo que pasaba, que podía pasar con el precio. Entonces, fíjate, vamos un poquito más al plazo más cercano y vamos a poner acá, voy a clonar esta zona, estas líneas, porque lo que quiero mostrar es Mm. cómo esta zona de acá, que es más o menos 870, 880,
por ahí, ¿cierto? Que habían sido nuestras, Sí, por 2 años, ¿cachai, Aliro? Aquí, mira, fíjate. sí. Qué buena. Hoy aplica justo lo que estaba ya Aquí, explicando. fíjate cómo esta zona de max, a ver, voy a correrme un poquito. Ya, entonces, pasamos los 700. Y fíjate, aquí también se puede ver, fíjate cómo acá la zona de 700 que había sido resistencia histórica se convierte en un soporte. Yo recuerdo en esta época, yo les decía, cuidado, no, es que va a llegar a 600, cuidado, 700 es una zona que es muy importante para el dólar peso, no va a ser tan fácil batirla hacia abajo. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? El dólar por 2 años, o sea, del 2020 al 2022, tuvo esta zona de máximo histórico dentro de los 870, 880 por ahí, ¿cierto? Y lo intentó batir una vez el 2020, no lo logró, lo intentó batir el 2021, no lo logró, lo intentó batir el 2022, no lo logró. Por lo tanto, esta zona se convierte en una zona de resistencia estructural. ¿Y qué pasa cuando lo bate? Bueno, cuando lo bate, fíjate acá, ni siquiera hubo un pullback, acá rompió y se fue y empezó el rally alcista hasta 1060 pesos y acá se mete el Tremendo. central. Y aquí me voy a acercar un poquito, aquí se mete el central y empieza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Yo no tengo una bolita de cristal, pero lo que creo es que hay una probabilidad alta que esta zona, que había sido zona de máximo histórico, se convierta en un soporte importante, difícil de batir para el precio del dólar peso. ¿Qué estoy diciendo? Un poco lo mismo que estábamos hablando, que probablemente en esta zona eh, no es imposible que sea batido hacia abajo, pero puede ser probabilísticamente una buena zona para comprar dólares. Obviamente que eso es con la información que tenemos hoy. Si mañana el central mete 5.000 millones de dólares en venta, esto probablemente va a batir este soporte, ¿cierto? Porque se entiende la idea, ¿no? Sí, es súper, queda súper claro, queda súper claro. Oye, Carlito, otra cosa. Por ejemplo, yo me pongo a hacer este análisis, lo veo, me queda, me queda clarísimo. Pero si quisiera complementarlo aún más, he visto que algunos, por ejemplo, ocupan niveles de ver el volumen. Por ejemplo, si quisiera hacer un análisis y ver, bueno, en base a el aumento del volumen de venta, yo podría prever para dónde se podría mover o podría saber con mayor probabilidad para dónde tendería a ir el precio Eh, o, mira, o las medias móviles. He visto, tengo como la percepción de que se utiliza, pero lo podría utilizar para analizar, por ejemplo, el precio del dólar peso. sí, Aliro, hay mil herramientas, hay muchos indicadores, dentro de los cuales hay indicadores de volumen. Algo Ya, importante, yo la mayor parte de lo que he aprendido de análisis técnico lo he aprendido con un trader mayor que es seco, que se llama Pablo Gil, que lo invito a seguirlo porque en verdad he aprendido mucho con él. Em, Existen muchos indicadores que pueden ser complementarios, ¿ya? Ahora bien, uno tiene que aprender más o menos de qué se trata cada uno de esos indicadores para entender cómo complementar el análisis. Hay algunos analistas que usan indicadores de volumen, otros que te muestran indicadores de cambios que pueden ser buenos indicadores de cambios de tendencia antes de que ocurran. Eh, Hay otros que usan medias móviles y hay quienes complementan todas esas cosas. Ahora, el análisis técnico es un mundo y seguro que vamos a estar ayudando, enseñando, pero para este capítulo, para este video, creo que vamos por partes. Esto sería sí, una manera de aprender qué son las resistencias, qué son los soportes, para ir resumiendo, ya para ir terminando. El objetivo de este video es que la gente entienda qué son las resistencias y los soportes. Eh, lo vimos aquí con gráficos, ¿cierto? Para que se entienda aún mejor. Eh, hay resistencias y soportes que son más importantes que otros. ¿Por qué? Porque llevan más tiempo, porque incluso hay algunos soportes o resistencias de años y que mientras más veces el precio intenta batir esa zona y no lo logra, bueno, se va haciendo más fuerte esa zona como resistencia o soporte. Esa es la segunda idea. La tercera idea es que
Generalmente cuando una zona de resistencia o soporte es batido, empieza un rally, sea alcista o bajista, dependiendo del caso, y con alta probabilidad esa zona, que fue una zona, por ejemplo, de resistencia en este caso, acá lo estamos viendo, que había sido una zona de resistencia por 2 años o 3 años, probablemente se convierta en una zona de soporte importante para el activo. Pasa lo mismo al revés, pasa lo mismo cuando se bate un soporte. Si se bate un soporte importante, es muy probable que esa zona se convierta en una zona de resistencia importante, difícil de batir. ¿Ya? Y bueno, esto es una primera clase, seguro van a venir más, y este es un mundo del cual también estamos aprendiendo, pero esto es una de las cosas, yo creo, más valiosas, es súper importante, súper valioso, y bueno, les puede servir para poder identificar precios clave, porque lo que hicimos ahora fue identificar zonas de resistencia y soporte en los activos, pero zonas de soporte y resistencia estructurales de largo plazo. Y eso puede ser bueno para un inversionista de largo plazo, porque le puede servir como referencia para saber si está en un techo histórico o en una zona buena de compra. Claro, o sea que comprender estas zonas de soporte y resistencia sería como el Pareto óptimo para un inversionista como yo, por ejemplo, que invertimos en el largo plazo. O sea, conocer esto me va a ayudar a comprender en qué momento estamos, ¿cierto? Mira, como Pareto óptimo creo que aún faltan algunas cosas. No me atrevería a decir que solo es con esto estáis listos. Yo creo que también a esto le falta aprender a identificar tendencias, sea alcista, sea bajista, ruptura, señales de cambios de tendencia. eh, pero este contenido es importante para un trader, es demasiado importante, y también puede ser súper importante para un inversionista de largo plazo. Bacán, me queda súper claro. Oye, motivado para seguir aprendiendo, ¿ah? Sí, pues ahí tenemos que ir distribuyendo el contenido, pues a veces será análisis técnico, otras veces será ETF y así. Así que nada, pues invitadísimo a seguirnos en las redes sociales. Recuerda hacerle clic a la campanita acá en YouTube para que nos puedas seguir. Y recuerda www.inversapiens.com/ETF22. Estamos en la semana para aprender a invertir en ETF, que para nosotros son uno de los activos que no pueden faltar en la cartera de un inversionista retail de largo plazo. Eh, y vamos a tener 3 clases, ahí vamos a estar hablando de los riesgos del mercado. En una de esas incluso podríamos quizás hacer una clase de análisis técnico más enfocada en la bolsa norteamericana. Y eso, pues, Aliro. Un saludo a todos. Sí, un saludo a todos. También despedirme y también invitarlos a seguir el Instagram y el TikTok. Esta semana vamos a estar subiendo material de ETF también para que vayan a complementar este video con lo que vamos a estar subiendo por ahí. Algunas recomendaciones entretenidas y formas de mitigar el riesgo de la inflación con ETF. Así que vayan a darle una vuelta. Buenísimo. ¿Cómo dejo de compartir?